¡Marzo Bizarro! ¿Qué opináis del cine de terror moderno? Generalizando, creo que abusan de jumpscares. Una misconcepción común es que cuantos más jumpscares o sustos tenga una película, más miedo dará. No es así, ese sentimiento no es terror ni de lejos. Simplemente estás en constante tensión porque sabes que tras un periodo de silencio habrá un sonido fuerte. No tiene absolutamente nada que ver con que la película dé miedo o no. La cuestión es que hoy día se abusa tanto de los jumpscares que muchas películas de terror consisten en una mitad en la que no pasa nada terrorífico porque solo establece a los personajes y otra en la que sí. Para entonces, estás tan acostumbrado a la subida de volumen por sustos falsos e irrelevantes que no te impresiona. Ha llegado a tal extremo que el director James Wan solo se le considera genio del terror por el hecho de meter los sonidos de sustos donde hay sustos de verdad. Sin embargo, todos los años hay alguna película de terror que sorprende al público general tan solo por el hecho de crear atmósfera, estar bien dirigida y no reducirse a ser Jumpscare Fest 2017. En 2014 tuvimos el Babadook. ¿Os ha pasado alguna vez que veis una película y os gusta, pero la segunda vez os parece una comedia involuntaria? No sé bien cómo valorar esta película porque hay varias opciones. La primera vez que la vi me gustó mucho más porque tomé como estándar las películas de terror modernas. Al reverla bajo criterios que buscaría en una película en general, se queda atrás en algunos aspectos, pero en otros desborda. Por lo que estamos en un área gris en el que no sé si recomendar la película o no. Esto no va a ser una reseña lineal como lo usual, sino que iré saltando por puntos, lo que significa que habrá spoilers y es tu decisión seguir viendo o no. Un género que me fascina es la comedia de terror. Si algún día llego a dirigir un largometraje, probablemente sea una. Es más, para la asignatura de guión escribí una que me encantaría ver realizada tanto como la película de Calico Electrónico. Muchas películas poco convencionales de terror no se la juegan y se promocionan como comedias de terror. Sí, claro. ¿Y por qué? Pues solo para tener una excusa de dar más risa que miedo. Y ese quizás sea mi principal problema con Babadook. Tiene más elementos graciosos de lo que los productores probablemente pretendieron. Si esto forma parte de Marzo Bizarro, es por esas inconsistencias, y que hay aspectos interesantes que merece la pena debatir. Argumento. La película está protagonizada por una ex escritora de libros infantiles llamada Amelia, cuyo marido falleció en un accidente de tráfico que no ha superado. Para colmo, tiene un hijo problemático He vuelto a tener ese sueño. muy irritante. ¡Mami! ¡Está en mi cuarto! ¿Quién? ¡Babadook! Un día, leen el cuento del Babadook, un monstruo que obsesiona a Sam y empeora su condición. Suceden cosas cada vez más extrañas y se alza la cuestión de si son realmente producto del Babadook o simplemente se están volviendo locos. Al menos hasta la última escena de la que ya hablaremos. Es una película de la que mola teorizar. ¿El Babadook funciona tanto como monstruo real o solo una metáfora de la depresión? Lo que me gusta es que ambas son correctas. Podrías eliminar al Babadook y su libro porque la historia seguiría teniendo sentido. De hecho, ¿alguna alma bondadosa podría hacer The Babadook but without the Babadook? Eso sí que sería un experimento narrativo en vez de llevar un meme demasiado lejos. Se puede seguir interpretando metafóricamente sin que la película pierda sentido. Me hace gracia que las películas antiguas pueden meter cosas sin sentido y aún así sus fans ignoran el hecho de que perjudiquen a la trama. Pero en una película que no sea clásica, no, tienen que ser perfectas. A la mierda la interpretación. Si no, convertiremos esas escenas en memes que justificarán reseñas de 20 minutos con chistes forzados. ¡Mira! Bolívar está mal dibujado en esta escena. Ja 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 ja. Y en esta escena, Bolívar mal dibujado. Ja 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 ja. ¡Oh! ¿Saldrá Bolívar mal dibujado en esta escena? ¡Sí! Ja 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 ja. Estoy muy a favor de que haya películas con múltiples interpretaciones, aunque una teoría sea más popular y tenga más base que otra. Precisamente por ese tipo de cosas el cine es un arte y subjetivo. No hay que ceñirse a una sola lectura. ¿Por qué alguien que disfruta las historias y múltiples interpretaciones tiene que ser perjudicado si la audiencia general no quiere tener imaginación por conveniencia social? Aunque sea ridículo, el diseño del Babadook también tiene sentido. Lo normal es que los monstruos originales del terror modernos tengan diseños poco imaginativos o vayan a lo fácil simplemente no dando una forma concreta. Aquí hicieron un poco de las dos cosas, tanto si lo interpretas como el subconsciente o una abominación de Eldritch que se alimenta del miedo. Luce como salido de una película expresionista alemana porque, por alguna razón, se pasan las noches viéndolas en la televisión. Es un tópico que en las películas ochenteras vean películas en blanco y negro o de monstruos. ¿Pero de verdad existen canales así en la actualidad? Si es así, me encantaría verlos. ¿Cuáles son?
Sam quiere ser mago, por lo que el Babadook lleva capa y sombrero de copa, pero las referencias a la vida de Amelia y Sam no se quedan en la vestimenta. Hay un momento en el que, dependiendo la teoría que te guste, Sam, la segunda personalidad de Amelia o el Babadook, raya una fotografía del marido, lo cual podría inspirar las garras. Si un día hay una plaga de cucarachas, el Babadook asustará a Amelia reptando por el techo como un insecto. Fuera de contexto, es un monstruo bastante ridículo, pero la película tiene ases en la manga para ello. Como el libro, me encanta su arte minimalista. No me extraña que hicieran un Kickstarter para que saliera a la venta. Un consejo que doy a los artistas de mi audiencia es que a veces menos es más. Cuando pones pocos detalles, tu cerebro rellena el resto. Por eso, cuando aparecen nuevas páginas con Amelia asesinando a Sam, parece mucho más gráfico de lo que realmente es. Al tener un estilo tan infantil, desata la imaginación y conecta con un lado de nuestra mente que aún se ha quedado ahí, asociándolo con nuevos miedos. Si la primera aparición del Babadook fuese esta imagen en la casa de la vecina, no habría diferencia alguna con cualquier película de terror estrenada en enero. Incluso Babadook es un anagrama de Abad Book. El libro anticipa la presencia del monstruo, o de la depresión, y siembra el tono. Otra escena que me parece efectiva es cuando Amelia va a avisar a la policía de que alguien haciéndose pasar por el Babadook está acosándoles. No solo pone en perspectiva que quizás esté loca por lo que dice, sino que realmente no sabe si es una ilusión del monstruo o algo que se está inventando. Mi personaje favorito es Amelia, quien empieza depresiva, pero va enloqueciendo a medida que la presencia del Babadook aumenta junto a su miedo. Pero al final, creo que se vuelve tan loca y exagerada que hasta hace gracia. Eres un guarro. 6 años y sigues haciéndote pis encima. Solo quiero que seas feliz. Solo quiero que seas feliz. No pienso dejarte. ¿Mamá? ¿Mamá? Dijimos que nos protegeríamos el uno al otro. Luego tenemos a Sam, que inventa cosas y quiere ser mago. Para que la trama de la madre deprimida y el Babadook como metáfora funcionen, se necesita que el hijo sea otro problema más. Pero una cosa es hacerlo retrasado y otra... Por favor, no. ¡Babadook! ¡Mami! ¡No me creía! ¿Quieres morir? ¡Mami! ¡Mami! No son tonterías, es real. No le hables así a tu tía, Claire. ¡Mami! ¡Mami! A veces solo quiero estamparte la cabeza contra la pared hasta que se te salgan los putos sesos. Tú no eres mi madre. ¿Por qué no puedes ser un niño normal? Que acabas deseando que el Babadook le corte el cuello a él en vez al pobre perrito. Un recurso muy barato para que generes empatía es que los profesores dicen que ataca a otros niños y pone en peligro su seguridad. Pero nunca lo vemos, porque es un incomprendido, ¿verdad? Incluso su primera escena consiste en crear un chisme ridículamente complejo para lanzar piedras. No entiendo de enfermedades mentales, pero creo que fueron demasiado lejos. La película hubiera funcionado igual, o incluso mejor, si el niño fuese más callado y recurriera a la violencia solo para defenderse. El traje del Babadook es algo que Sam podría obtener con facilidad, por su equipo de magia, inventos... Luego tenemos a los personajes secundarios, que son incluso más horribles. Y no en el buen sentido, son surrealistas. No voy a decir que Amelia sea la madre más comprensiva del mundo, porque ya empieza la película moralmente cuestionable. Oh, Dios mío. ¿Ha hecho daño a alguien? Podría habérselo clavado a cualquier niño. Le separaremos del resto de los niños. El tutor le supervisará todo el tiempo. Señora Vanek, tengo 24 niños más en esa clase. ¿Quiere que los ponga en peligro a todos por culpa de su hijo? ¡Qué malos! Luego tenemos a su hermana y amigas, que actúan asqueadas por Sam delante de su madre. La prima es incluso peor. En un vago intento de que sintamos empatía con Sam, se ríe de él porque su padre falleció. No eres lo bastante bueno para tener un padre. Todos tenemos uno, y tú no. ¿No se estaría riendo de su propio tío? ¿No es pasarse demasiado? Desde el punto de vista de un guión, incluso su madre le critica delante de Amelia y luego se sorprende de que actúa a la defensiva. Ya nunca vienes a nuestra casa. Porque no soporto estar con tu hijo. No me puedo creer lo que has dicho. Este tipo de cosas son la mayor parte de la película y la razón principal por la que me parece tan bizarra e irregular. Así que voy a pasar a lo que me gusta y no de la película antes de destriparos el final, porque es cuando se vuelve totalmente ridícula. Me gusta la edición de sonido, porque los sustos basados en sonidos fuertes suceden por cosas que aparecen en el encuadre y no es algo solo puesto en postproducción. Hasta el final, que aparentemente se quedaron sin sonidos nuevos y los tomaron de páginas royalty free.
La leyenda dice que si subes el volumen, escucharás música de Kevin MacLeod. Me gusta interpretar a Amelia dando gusanos al Babadook, tanto como monstruo real del que no se pueden deshacer, como una metáfora de que a veces se aísla para desahogar su agresividad, no necesariamente comiendo los gusanos. Tipo un monstruo viene a verme pero sin forzar el drama. Es eso, la doble interpretación. Me gusta tanto que el Babadook posea a Amelia como que sea una metáfora de ella no aguantando más a Sam. Me gusta que veas al Babadook lo suficiente como para no sentirte decepcionado, pero mantengan en secreto su forma real no exclusiva de esta familia. El Babadook es la típica película de terror, lo suficientemente sutil como para que una secuela bajo el pretexto de aportar nueva información la arruinara en retrospectiva. Creo que se podría hacer algo interesante con el Babadook atacando a una familia diferente con problemas totalmente distintos. Si sus siguientes víctimas no son escritores, el libro sería ineficaz. Si no son magos o no ven películas antiguas, no tendría sentido que intentase emularlos con la indumentaria. Podría ser una secuela tipo Pesadilla en Elm Street 2, en la que Amelia y Sam se hayan mudado, por lo que el Babadook se alimente de los miedos de la nueva familia que se instale en su casa. O una precuela, en el caso de que estar en el sótano para siempre sea el destino del monstruo. Os recomiendo que veáis todos los marzos bizarros porque voy a dar bastantes teorías de lo que me gustaría ver en una secuela y creo que os van a sorprender. Lo que sí se debe hacer es terminar con una serie de clichés que no llevan a ninguna parte. Por muchos aspectos inteligentes y de múltiples lecturas que el Babadook ofrezca, tiene el mismo número de elementos vistos 1.000.000 de veces. Por ejemplo, hay una escena en la que Amelia recibe una llamada telefónica del Babadook. ¿No implica eso que el monstruo tiene teléfono también o está en uno de monedas? Es una imagen muy ridícula, pero que si piensas un poquito, que es lo que deberías hacer en una película de este estilo, te arruina el miedo que te podría causar. Una escena involuntariamente hilarante es cuando el traje del Babadook se estampa contra el coche. Se supone que establecer a la criatura como un ser capaz de atacar de día debería ser terrorífico. Por eso parece que cuando Amelia derrota al Babadook, su traje va a saltar sobre ella. Asimismo, Amelia derrota al monstruo con un discursito sobre el poder del amor. Porque eso funciona tan bien en películas de terror serias. No conforme con eso, el Babadook se defiende proyectando luz blanca sobre su cara. Vale, entonces esta es la forma real del monstruo. Eso explica mucho. Y es mejor secuela. Otra cosa que muchas películas de terror hacen por alguna razón es quitar frames y acelerar al monstruo para que dé más miedo. No funciona, especialmente cuando su ataque principal es lanzarse en plancha como el bebé de Trainspotting. Es demasiado ridículo porque no pasa nada después de eso. Si quisieran asustar de verdad, debieron haber hecho esto. No me gusta tampoco el cliché de que el Babadook tome la forma del marido fallecido en una escena. Aparte de que el marido fallecido es otro cliché por su cuenta. Es completamente innecesario que el niño cree inventos. Si querían hacerlo peligroso para los demás niños, sería suficiente con sus trucos de magia, tipo que intenta cortar a un compañero por la mitad. Se suele tender a comparar con Home Alone, Solo en casa o Mi pobre angelito cuando un clímax consiste en poner trampas en una casa, aunque no sea con el fin de crear humor. Solo que aquí sí hace gracia involuntariamente, le tira una piedra en la cabeza. Como veis, son pequeños detalles muy fáciles de reescribir que marcarían una diferencia suficiente para que hubiese menos detractores. Por último, me parece demasiado que el final feliz consista en que Sam ya no grite ni sea irritante, como si librarse del Babadook curase su retraso o algo. Creo que debieron haber tenido a esa versión de Sam maga, problemática pero inofensiva, durante toda la película y dar a entender que Amelia exageraba la situación por el estrés. La canción de Mar es una película que juega magistralmente con el aspecto de que a veces el problema es la hora de tratar con estas personas diferentes en vez de que ellos sean el problema. Quizás esté leyendo demasiado a fondo, pero no me gustó que Amelia solo pueda ser feliz si su hijo es una persona totalmente diferente. Es el problema de ir a lo fácil diciendo que un personaje es retrasado para justificar cualquier inconsistencia.